Vamos a comenzar con nuestro primer trabajo para hacer algunos ejercicios sobre cálculo de área de algunas figuras geométricas. Primero comenzamos con una circunferencia que tiene un radio de 2 centímetros. Recordemos que si yo tengo esta circunferencia de acá y dibujo un radio, digamos esta línea, suponiendo que arranca bien desde el centro de la circunferencia, hay que tomar esta parte, siendo que este podría ser el centro. Entonces, la distancia desde este punto hasta el borde de la circunferencia es lo que llamamos un radio. Vamos a suponer que el radio de esta circunferencia mide 2 centímetros. Entonces, si yo quiero calcular el área de esa circunferencia con un radio de 2 centímetros, lo que tengo que recordar es cómo se calcula el área. Entonces, para eso hay una fórmula. El área de la circunferencia se calcula multiplicando 2 por pi y por el cuadrado del radio, donde esta R representa el radio, que en este caso acabo de decir son 2 centímetros, pi es el número 3,14 aproximado, y pues 2 es el número 2 común y correcto. Entonces empezamos a reemplazar este número 2 aquí en la R y pi lo cambiamos por 3,14. Entonces empezamos, decimos que el área es igual a 2 multiplicado por, entonces este punto significa por, pi acabo de decir es 3,14 y multiplicado por, y el radio son 2 centímetros. Entonces 2 centímetros lo meto en el paréntesis y lo coloco a la 2. ¿Qué significa? Que voy a elevar. Hacemos la cuenta. Primero multiplico, voy a elevar 2 a la 2, aunque este orden no es obligatorio, pero pues vamos a hacerlo así esta vez. Entonces voy a volver a colocar 2 multiplicado por 3,14. Usted ve que no va a colocar el punto, pero como el 2 está pegado al paréntesis, sabemos que es una multiplicación. Ahora elevamos 2 elevado a la 2, da 4, y centímetros elevado a la 2, da centímetros elevados a la 2. Recordemos que 2 a la 2 es multiplicar 2 por 2. Como 2 por 2 da 4, por eso apareció ese 4 ahí. Entonces ya tengo que el área es multiplicar 2 por 3,14 por 4. Ahora simplemente hacemos la multiplicación. Voy a multiplicar, recordemos que para multiplicar el orden no importa. Yo voy a multiplicar primero este 2 por este 4 que hay acá. Entonces hacemos la multiplicación. 4 por 2 da 8. Entonces escribimos el área es igual a 8 multiplicado por 3,14 y multiplicado por los centímetros al cuadrado. Ya no coloco ni el 2 ni el 4 porque ya sé la multiplicación. Y ahora multiplico 8 por 3,14. Esa área es igual a 8 por 4, 32, 8 por 1, 8 y 3 que llevaba 11, 8 por 6, 24 y 1 que llevaba 25. Como que ellos decimales, ponemos los decimales y dejamos los centímetros cuadrados. Entonces el área de esa circunferencia mide 25,12 centímetros cuadrados. Entonces lo que acabamos de hacer es calcular cuánto mide toda la superficie que está de rojo, incluyendo la que está cubierta por la línea que une para el radio. Entonces así se calcula el área de una circunferencia. De todas las circunferencias, si yo quiero calcular el perímetro para la misma circunferencia, tengo que hacer un proceso muy parecido, solo que la fórmula ya no va a ser esa, sino que va a ser que el perímetro es igual a 2 multiplicado por pi y multiplicado por r, donde otra vez este pi es 3,14 y esta r de acá es 2 centímetros. Entonces comenzamos, perdón, aquí me falta la r. Entonces tendríamos que el perímetro es igual a 2 multiplicado por 3,14 y multiplicado por el radio, que son 2 centímetros. Y hacemos la multiplicación. 2 multiplicado por 2 da 4 por 3,14 centímetros. Y multiplicamos 4 por 3,14. Entonces 4 por 4, 16 llevo 1, 4 por 1, 4 y 1 que llevaba 5, 4 por 3, 12. Como aquí hay 2 decimales, entonces colocamos en la respuesta 2 decimales. Y los centímetros los vuelvo a escribir. Vamos a rodear un poquito la respuesta. Como lo quiero con un solo decimal, entonces decimos que es 2,12,6. No porque baje este 6, sino que como voy a redondear, entonces vuelvo a colocar el 5, pero como el 6, que es el número que estoy borrando, se pasa de 5, le sumamos 1, entonces este 5 más 1 me da este 6. Y vuelvo a bajar los centímetros. Eso significa que la línea que rodea toda la circunferencia, esta que quedó aquí de verde, sin tener en cuenta la línea del radio, sin tener en cuenta esta, solamente la circunferencia mide
12,56 o 12,6 centímetros. Y con eso terminamos el primer ejercicio. Bien, ahora vamos a mirar el segundo ejercicio. Dice calcule el área de una circunferencia cuyo diámetro mide 8 centímetros. Entonces, en este caso, si yo quiero sacar el área de la circunferencia y no me dan el radio, pero me dan el diámetro, hacemos exactamente lo mismo que ahora. Aquí tengo la circunferencia, nos están dando el diámetro. El diámetro es esta línea que voy a dibujar de rojo. Es una línea que atraviesa toda la circunferencia, pero bien por el centro. Esta no pasa por el centro, entonces no es un diámetro. Voy a tratar de que esta me quede un poquito mejor. Aquí está más o menos. Entonces esa línea es un diámetro, pero lo que a mí me interesa para poder trabajar es el radio. Y el radio ya habíamos dicho que era la distancia desde aquí hasta el borde. Entonces en el problema dice el diámetro mide 8 centímetros, pero a mí no me interesa el diámetro, sino que me interesa el radio, y el radio pues es la mitad. Entonces la mitad de 8 son 4 centímetros. Entonces el radio son 4, entonces hacemos exactamente lo mismo que hicimos ahora. Para calcular el área utilizamos pi por r a la 2, donde este r es el número 4. Y para calcular el perímetro, otra vez utilizamos la fórmula 2πr, donde esta r es el número 4, no el 8. Otra vez ahorita multiplicamos 2 por 3,14 por 4 centímetros, y en este 3,14 por 4 al cuadrado. Recordemos, primero se le da 4 al lado, queda 16, luego multiplicamos 16 por 3,14 y esa sería la respuesta. Para hacer el tercer ejercicio, dice, vamos a hallar el área y el perímetro de un rectángulo cuya base mide 14 y cuya altura mide 6. Entonces, hagamos el dibujo. Tenemos un rectángulo, ese es el rectángulo. Ahí dice que la base mide 14 centímetros. Entonces vamos a hacer, supongamos que la distancia desde acá hasta acá, toda esta distancia que es la base, mide 14 centímetros. Y la altura mide 6, entonces supongamos que esta distancia son 6 centímetros. Si nos preguntan por el perímetro, hay que recordar que el perímetro es sumar todos los lados, y esto no es una circunferencia, por lo tanto no utilizamos la fórmula que trabajamos ahorita. Yo sé que este lado de acá mide 6, eso significa que como es un rectángulo, el lado del frente, este de acá también tiene que medir 6, por eso voy a colocar que este 6. Si este mide 6, eso también le toca medir 6. Lo mismo pasa con la base inferior. Si este número de acá es 14, porque toda esta distancia mide 14, entonces desde arriba también debe de medir los mismos 14. Si me preguntan el perímetro, lo que tengo que hacer es sumar este lado, más este lado, más este otro, más este otro. Entonces sumamos 14 más 6 más 14 más 6. La respuesta a esa suma es el perímetro. Cuando nos preguntan por el área, entonces debemos de escribir que el área es igual a multiplicar la base por la altura. Entonces multiplicamos 14 centímetros por la altura, o sea por 6 centímetros. Hacemos la multiplicación, 6 por 4 24, 6 por 1 6, y los centímetros multiplicado por los centímetros me quedan centímetros al cuadrado. Ya tengo el área, 64 centímetros cuadrados, y el perímetro, como dije ahorita, entonces sumamos 6 y 6, 12, 12 y 28 da 40 centímetros. Entonces decimos que el perímetro es igual a 40 centímetros. Y se acabó. Ya tenemos resuelto el tercer ejercicio. Vamos con el cuarto. Vamos a hallar el área y el perímetro de un triángulo equilátero que mide 10 centímetros de largo. Entonces tenemos un triángulo equilátero. Recordemos que el triángulo equilátero es el triángulo que tiene tres lados iguales. Voy a tratar de que me quede el dibujo con los tres lados iguales. Entonces aquí tendríamos una línea que se supone que mide 10 centímetros, por aquí otra que aproximadamente también debe medir 10 centímetros, y otra línea que también debe medir 10 centímetros. En este programa y hacia pulso me parece un poquito complicado, pero la idea es que cuando ustedes lo hagan, lo dibujen bien. Entonces, bien, dice un triángulo equilátero, entonces por acá mide 10, por acá mide 10, por aquí mide 10. El perímetro de este triángulo es muy sencillo, se suma 10 más 10 más 10 y me da 30. Como ya decía que eran 10 centímetros, entonces cuando yo sumo 10 centímetros más 10 centímetros más 10 centímetros me dan 30 centímetros.
Pero para calcular el área ya tenemos que utilizar la fórmula para el área del triángulo. Entonces, así como en el rectángulo, para dar el área se multiplicó por la base por la altura, en este triángulo también vamos a multiplicar base por altura. El problema es que yo aquí tengo la base son estos 10 centímetros que hay acá, y la altura no me la han dado. No puedo decir que la altura es esto, tampoco puedo decir que la altura es esto. No, la altura no me la han dado. La altura es esta línea que tengo acá. Tengo que calcularla primero. Hasta que no la tenga, no puedo empezar a calcular el área. Entonces primero vamos a calcular esa altura. Recordemos que para calcular esa altura podemos utilizar el teorema de Pitágoras. Lo que hacemos es que voy a dividir ese triángulo en dos. Voy a borrar la parte que me sobra del triángulo. Entonces borramos esta parte. Si el triángulo inicial tenía una base de 10, ahora ya no quedó midiendo 10, quedó midiendo solamente 5 centímetros porque lo partí a la mitad. Entonces esta base de acá mide 5 centímetros y todo este lado, ese sí quedó midiendo los mismos 10 centímetros. Y hallamos la altura con el teorema de Pitágoras. Esta altura, pongámosle una letra h al cuadrado, es igual a esta hipotenusa elevada al cuadrado menos esta base elevada al cuadrado. O sea que la hipotenusa al cuadrado es igual a 100 menos 25. O sea que es igual, ahora restamos 100 menos 25 a 75. Y el cuadrado, y le sacamos la raíz a 75. Entonces para eso necesitamos la calculadora. Entonces la raíz de 75 nos dio 8,66. Entonces escribimos que h es igual a 8,7 centímetros. Entonces, como ya tengo la altura, este teorema de Pitágoras fue el que me ayudó a hacerla. Ahora sí podemos resolver el ejercicio que teníamos al principio. Entonces en el principio teníamos un triángulo completo, así, que tenía por todas partes 10, que tiene por acá mide 10, este lado mide 10, pero no es la altura, este lado mide 10. Todo el lado de abajo, que es lo que llamamos base, también mide 10. No nos interesa entonces ya esta altura, salvo que sabemos que mide 8,7, y así podemos empezar a trabajar. Entonces el área de este triángulo, escribimos que el área es igual multiplicar la base, 10 centímetros, por la altura. La altura la que había hallar dio 8,7 centímetros. Y entonces multiplico la base por altura, pero la respuesta la tengo que dividir por 2. No se me puede olvidar. En el rectángulo, en el cuadrado, yo multiplico base por altura y se acabó. Pero en el triángulo también multiplico base por altura, solo que se divide por 2. Entonces ahora hacemos la operación. Multiplicamos 10 por 8,7, 87. Dividimos por 2, da 43,5. Y entonces escribimos el área es igual a 43,5. Y cuando multiplico centímetros por centímetro me queda centímetros al cuadrado. Y ya terminamos con el siguiente ejercicio. Entonces vamos para el cuarto. Vamos a hallar el área de una circunferencia cuyo radio mide 1,5, exactamente igual que el primer ejercicio que el segundo. Sexto, halle el perímetro y el área de una circunferencia cuyo radio mide lo mismo que la diagonal del rectángulo del punto 3. Entonces, para eso necesitamos recordar el punto 3. En el punto 3 había un rectángulo que medía en la base 14 y en la altura 6. Y nos están preguntando por una circunferencia cuyo radio mide lo que mide esta diagonal. Hagámosla mejor derecha. Entonces, esta diagonal es el radio de la nueva circunferencia. Este rectángulo no me sirve para mucho en el dibujo, pero si nosotros quitamos esta línea superior, quitamos esta línea inferior, podemos observar que ahí hay un triángulo rectángulo. Y en ese triángulo rectángulo puedo utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces lo que voy a hacer es que voy a hallar esta hipotenusa, porque aquí tengo un ángulo de 90. Hallamos esta hipotenusa con el teorema de Pitágoras, es multiplicar 14 a la 2 más 6 a la 2, y resuelvo el ejercicio. Esto lo hemos hecho mucho. Cuando tenga la respuesta, supongamos que eso nos da un número. Voy a inventármelo y lo voy a inventar mal. Cuando ustedes hagan el ejercicio, por favor hagan la cuenta, porque el número que voy a poner no está correcto. Supongamos que ustedes ya hicieron una cuenta y esto les dio 15.
Entonces en el ejercicio que nos están preguntando nos dicen, existe una circunferencia, aquí no está dibujada, vamos a dibujarla. Entonces hay una circunferencia que cuando usted la dibuja, esa circunferencia pues tiene un radio, y ese radio mide lo que mide la diagonal del rectángulo al principio. Este era el rectángulo al principio, y la diagonal de este me dio este número. Recuerden, yo voy a trabajar con 15, pues usted lo tiene que hacer bien. Entonces se supone que este número es el radio de mi nueva circunferencia. Cuando lo tenga, ahora sí le calculo el área, le calculo el perímetro, utilizando el método del primer ejercicio y el método del segundo ejercicio, que son exactamente igual. Continuamos con el siguiente ejercicio entonces, séptimo. Vamos a calcular el área y el perímetro de un sector circular con un radio de 2, como está aquí en esta figura. Entonces, vamos a hacer el sector circular por acá. Un sector circular, como el que estaba en la figura, se construyó así. Era una circunferencia. Esa circunferencia se dividió por la mitad. Luego se dividió por la mitad, o sea, se partió en 4 partes iguales. Y se le botó esta parte de acá. Y se le botó la parte inferior. Entonces, si observamos, lo que nos están entregando para calcular es un cuarto de circunferencia. Entonces empezamos primero con el perímetro. El perímetro de esta circunferencia es sumar todos los lados. Entonces sumamos este pedazo. Allá dice que el radio es 2, entonces el pedazo mide 2 centímetros. También sumamos este otro pedazo, tenemos otros 2 centímetros. Y sumamos esta curva de acá. Esta curva de acá, entonces toca utilizar la fórmula para el perímetro de la circunferencia. Recordemos que esto no es una circunferencia completa, pero yo le puedo calcular el perímetro a la circunferencia completa. 2 multiplicado por pi por r, donde el radio son 2 centímetros. Entonces me quedaría que el perímetro es igual a 4 pi, porque como esto es un 2, entonces 2 por 2, 4 y dejo el pi. Ahorita, aunque todavía no lo quiero hacer, debo multiplicar 4 por 3,14, eso me da 12 y algo. Ahorita lo hacemos. El chiste es que este número que hay acá es el perímetro de una circunferencia completa, pero a mí no me la dieron completa, me dieron solamente la cuarta parte. Entonces lo que yo tengo que hacer es tomar ese perímetro y dividirlo en 4 partes. Entonces lo divido entre 4. 4 dividido 4 me da 1 y encuentro que el perímetro es pi. Ese perímetro no es el de la circunferencia completa, es el de este pedazo. Entonces ya tenemos esta curva de acá mide pi. Como si calculando el perímetro de todo el dibujo, entonces sume este 2 más este 2 más esta curva, y esta curva es pi, o sea 3,14 centímetros. Ahora sí, perímetro total, 2 más 2, 4 más 3, 7,14 centímetros. Y se acabó. Si yo quiero calcular el área, entonces una vez más hago lo mismo que con el área de la circunferencia. Entonces tenemos una circunferencia que se partió en 4 partes iguales, que solamente vamos a tomar la cuarta parte. Entonces lo que hago es que calculo el área normal con la fórmula normal, pi por r al cuadrado, o sea pi por 2 centímetros al cuadrado, o sea pi multiplicado por 4 centímetros cuadrados. Y entonces tenemos que el área es igual a 4 pi centímetros cuadrados. Bueno, pi es 3,14, 3,14 por 4 da 12, algo, no lo voy a hacer aquí. Pero, otra vez, ese es el área total. A mí no me preguntaron el área total, me preguntaron solamente el área de lo que tengo ahí pintado de negro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Otra vez, divido entre 4 porque es la cuarta parte de la circunferencia. Entonces, divido el área que encontré entre 4. Cuando yo divido esto entre 4, se cancelan los 4 y me quedo que área es igual a pi centímetros cuadrados. Es decir, que el área me dio 3,14 centímetros cuadrados. Y se acabó. Último ejercicio, un semicírculo de radio 14. En el semicírculo vamos a hacer aproximadamente lo mismo que acabamos de hacer en el ejercicio 7. Un semicírculo es media circunferencia. Aquí tenemos una circunferencia. Cuando yo la parto a la mitad, lo que obtengo se llama un semicírculo. Entonces vamos a cerrarlo acá. Ahí dice que es un semicírculo cuyo diámetro mide 14, o sea que toda esta distancia mide 14 centímetros. A mí no me interesa el diámetro, me interesa el radio. La distancia desde aquí hasta acá es lo que llamamos el radio. Ese radio mide 7 centímetros porque es la mitad de todo ese pedazo largo.
Ya con ese dato puedo calcular el perímetro y el área. Las mismas fórmulas, perímetro es 2pi por r, donde r es 7, área es pi por r a la 2, donde r es 7, solo que, atención, esto es media circunferencia solamente. Como media circunferencia, cuando yo encuentro las respuestas, tengo que dividir por 2, porque solamente me están dando media circunferencia, y esta es la fórmula para una circunferencia completa. Eso es todo.